En los últimos 20 años me he dedicado al campo de la nutrición prácticamente de lleno, aunque mantengo aún contacto con la industria farmacéutica, en la que he trabajado más de 10 años también. Y bueno, obviamente el contexto COVID que vivimos hoy desde hace algunos años y vivimos hoy me ha hecho reverdecer laureles, ¿no? Porque mucho del conocimiento que yo traía desde los inicios de mi carrera, eh, digamos que me han llevado a interesarme en este campo, como no, como profesional de la salud. Entonces, lo primero que quisiera, ya somos más de 90 personas en el auditorio, primero felicitarlos, ¿no? Porque yo sé que es viernes por la noche y no todos estamos dispuestos a invertir una hora y tanto de nuestro tiempo eh, en escuchar información. A veces ya estamos con un poco de la infodemia, ¿no? La infodemia, por si acaso, es una nueva enfermedad que ha surgido como un colateral de la pandemia, ¿no? Que es la lluvia de información. Pero en todo caso, sí conviene estar informados porque, como todos sabemos, aquí en el Perú, en Europa también se está viviendo, en Estados Unidos también se está viviendo ya una cuarta ola, me parece. Aquí en Perú estamos en la tercera ola del COVID, sí, con esta variante Omicron. No sé si ustedes están atentos a las cifras. Yo por mi profesión me siento pues en la obligación de estar actualizado. El día de ayer para hoy han habido más de 15.800 contagiados aquí en Perú y 33 fallecidos. Y esto viene creciendo exponencialmente por las razones que vamos a ver más adelante. Entonces sí es un motivo de preocupación. Y en Estados Unidos, durante la semana anterior, se alcanzó el récord de 1 millón de contagios en un solo día. Del día de ayer al día de hoy en Estados Unidos ha habido 800.000 contagios de la variante Omicron. Entonces, esto, señores, es algo serio. Y algunas personas me dicen, ¿no? Pero doctor, ¿cuál es el problema con el COVID si la mortalidad es muy baja, 3% o menos? Y no se equivocan, hay una mortalidad relativamente baja. El problema está en la transmisión, que es exponencial. Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos se enferman o se contagian, perdón, 1 millón de personas. De 1 millón de personas saquen ustedes el 3%, sale una cifra considerable, ¿no? Unos 30.000 fallecidos. Entonces, ese es uno de las aristas de esta enfermedad. Y por otro lado también está, que es lo más peligroso en países como el nuestro, que es la saturación de los servicios de salud. Algunas personas, cuando comenzó la pandemia, a fines del año 2019, decían, la pandemia puede colapsar los servicios de salud en el Perú. Y yo les retrucaba, ¿no? Yo les replicaba, les decía, no, porque los servicios de salud en el Perú ya estaban quebrados, estaban saturados, ¿no? Porque uno se iba a un hospital del Estado, ¿sí? Y le daban una cita para 3 meses, 4 meses. Eso quiere decir que no había capacidad. Entonces, imagínense lo que ha pasado con la pandemia. Ya estamos llegando en el Perú a 250.000 de fallecidos. Entonces, sí es un motivo de preocupación, por supuesto, como se ve reflejado en las más de 100 personas que ya somos en el auditorio. Entonces, sin caer en pánico, por supuesto, pero tenemos que tomar las condiciones para que esta pandemia no nos agarre desprevenidos y evitar las consecuencias graves. Evidentemente, y alineados perfectamente con el Ministerio de Salud del Perú, tenemos que observar en primer lugar las reglas fundamentales de bioseguridad, como es la vacunación. Hoy día estamos aplicando una tercera dosis, ¿sí? Una tercera dosis de la vacuna. Lamentablemente, yo tengo que decir algo, y es que cuando comenzó la pandemia, desde que comenzó la pandemia, mis predicciones no se han equivocado. No sé si por la información que he estado revisando, no sé si por mi experiencia en el campo de la virología, pero una de las cosas que va adelante, sobre todo cuando BioNTech anunció que se iba, no tengo la fecha exacta, de haber sido hace aproximadamente un año, BioNTech, o un poco menos, BioNTech anunciaba que se iba a aplicar una tercera dosis. En ese momento todo el mundo pensaba que con 2 dosis se daban por servidos, pero BioNTech en algún momento dijo que se iba a tener que aplicar una tercera dosis, y en ese momento, porque estas charlas del COVID he dado muchísimas por este canal, y yo allí declaré, no sé si profeticé, ¿no? Pero sí, lo que yo en ese momento declaré es que
el COVID-19 vino para quedarse. O sea, esto va a ser una endemia a largo plazo. Ya estamos en la fase epidémica, pero después va a ser una endemia. Quiere decir que así como la gripe, digamos, como la influenza y como otras enfermedades, van a haber oleadas cada cierto tiempo, ¿sí? Lo que estamos esperando es vacunas más eficientes, por un lado, y por otro lado, que el virus, por algún motivo, espontáneamente mute a variantes menos peligrosas, ¿no? Pero eso no se está dando. Este virus está obligando a reescribir todo lo que conocíamos de la virología, porque tiene un comportamiento totalmente atípico, lamentablemente. Entonces, fíjense ustedes esta noticia del diario El Mundo en España del 7 de mayo del año 2020, ¿no? Donde nos decía que la pandemia, y lo muestro aquí, y siempre lo muestro porque para algunos parecía una exageración, ¿no? Decía, los especialistas en España decían que la pandemia duraría entre 18 y 24 meses. Los 24 meses se cumplen en mayo de este año y estoy totalmente seguro que vamos a seguir en contexto COVID. Y yo profeticé que esto iba a durar todavía un año más, o sea, de acuerdo a esta modesta opinión, y siempre digo lo mismo, espero equivocarme, pero yo creo que esto tiene para todavía un año más, o sea, en el año 2023 todavía vamos a seguir en contexto COVID, lamentablemente, como vienen las cosas. Yo espero equivocarme siempre. Esperaba equivocarme con lo de las vacunas. Fíjense, ya estamos hablando de tercera y hasta cuarta dosis, no me equivoqué y lamentablemente en esto tampoco me he equivocado. Es, digamos, con la información que está disponible y con un poquito de experiencia profesional, uno saca sus conclusiones de que esta enfermedad se va a quedar y que todavía tenemos los estragos de las infecciones y como vamos a también ver, no menos importante la de las secuelas, porque hay personas que piensan que, bueno, si me da la infección, pues me infecto y sobrevivo. Sí, pero no te olvides que este virus también es multisistémico. ¿Qué quiere decir? Que no es un virus respiratorio netamente. Puede atacarte el cerebro, puede atacarte el sistema nervioso en general, puede atacarte el corazón, puede atacarte los riñones, en fin, los pulmones. Entonces es un virus multisistémico, como vamos a ver a continuación. Entonces, fíjense ustedes, estamos pues en la pandemia más grave de los últimos 100 años. Hemos estado a finales de 2019, todo el 2020, todo el 2021 y probablemente vamos a estar en pandemia todo el año 2022. Este año tenemos nuevos desafíos, como es el retorno a las clases presenciales de los escolares. Eso va a ser un cambio. Espero yo, creo, o mejor dicho, tengo la esperanza de que sea algo positivo y que no ocurran mayores contagios, pero eso, digamos, solamente el tiempo nos lo va a decir. Entonces, se va a iniciar, el Ministerio de Salud del Perú va a iniciar la vacunación de los niños de 5 a 11 años el 18 de este mes de enero, si no recuerdo mal. Pues bien, hay que mandar a los chicos al colegio vacunados y con todas las medidas de bioseguridad. ¿Qué es el COVID? Ya hay bastante literatura oficial sobre eso. Entidades oficiales como la OMS y el CDC de los Estados Unidos, el Centro para Control de Enfermedades, nos definen el COVID-19 como una enfermedad que se transmite a través del aire. Fíjense, después de un año y pico de la pandemia, podemos hablarlo ya con propiedad. Es una enfermedad que se transmite a través del aire, ¿sí? En espacios cerrados y mal ventilados. Por ejemplo, los locales comerciales. Por ejemplo, los locales sociales, bares, restaurantes, discotecas, ni se diga, etcétera, ¿sí? Cerrados, mal ventilados y se transmite por medio de microscópicas gotas de secreciones llamadas aerosoles. ¿Sí? Yo he puesto aquí esta gráfica, fíjense ustedes, aquí en esta gráfica ven a este señor tosiendo, hay unas gotitas que se ven. Muchas veces cuando uno está frente a una persona conversando así de manera muy airada, muy entusiasmada, salen unas gotas, ¿no es cierto? Esas son las gotitas de fluge o de fluge. Esas gotitas también preocupan, pero no tanto como los aerosoles, que son las gotitas que no vemos, que salen, pero no vemos. ¿Por qué razón? Porque las gotitas que no vemos o los aerosoles viajan en el aire. Viajan. Las gotas más grandes tienen un alcance limitado, pongamos 1 metro, ¿ok? 1 metro. Pero las gotitas que no vemos, los aerosoles, tienen un alcance de 5 metros.
Y eso en un ambiente cerrado, pues obviamente puede propiciar un alto contagio, ¿sí? Entonces el COVID se transmite por el aire, y hay que hablarlo esto con nombre propio, ¿sí? Se transmite a través de los aerosoles que se forman al hablar, cantar o gritar, por ejemplo. Y esa es una de las razones por las que se ha sido tan estricto, por ejemplo, en reuniones como las misas, ¿no? Para quienes son creyentes, católicos, se prohibió y ahora se permite con determinado distanciamiento y hay una serie de protocolos para observar en una misa presencial. Y ahora todo se ha virtualizado, las misas también, pero las personas, por ejemplo, que van a un templo a cantar aquí en Perú, le cuento a mis amigos del extranjero, hay un gran fervor por el Señor de los Milagros, ¿no? Que es la procesión más popular del planeta. Y se ha prohibido todo el culto, la procesión, por supuesto, y las misas se han prohibido ya 2 años porque la gente ora, canta, qué sé yo, y eso propicia los contagios. Entonces debemos evitar, debemos acudir a los lugares de alta concurrencia lo mínimo posible. Preferir locales, restaurantes, etcétera, que tengan terrazas, ambientes abiertos, ¿correcto? De preferencia no ir, pero si vas a ir, locales abiertos, porque esos aerosoles son los que contagian. De repente estás en un local cerrado, pero en otra mesa hay gente conversando y hasta gritando, y esos aerosoles van a viajar en el ambiente. El contacto por superficies es algo que a mí también desde el principio me pareció bastante tirado de los cabellos. Hoy ya se ha demostrado que la probabilidad de adquirir la infección por contacto con superficies la probabilidad es menor de 1 en 10.000, lo que quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, una mesa contaminada, tendría que tocarla 10.000 veces para adquirir la enfermedad, ¿no? Eso grafica. Entonces, se los digo porque en algún momento, acuérdense, claro, ninguna medida de bioseguridad está de más, pero en algunos sitios nos rociaban con alcohol, nos pasaban gas de no sé, CO2, qué sé yo. Han sido, o los famosos pediluvios, ¿no? Te desinfectaban el calzado, etcétera. Medidas inútiles. Ya se ha demostrado que el virus se transmite por aerosoles. O sea, el peligro son las personas porque las personas son las portadoras. Yo recuerdo que aquí en La Molina, donde vivo en Lima, distrito de Lima, un alcalde se le ocurrió desinfectar los autos. Y yo decía, disculpe, yo decía, ¿qué estupidez? El virus no viaja en auto, no maneja. El virus está en la persona. Entonces, ¿qué haces desinfectando un auto por fuera cuando los transmisores son las personas? ¿Sí? Pero bueno, lo voy a dejar ahí, eso se presta para muchas cosas, ¿no? Pero en realidad el problema somos las personas. Los portadores y transmisores del virus somos las personas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando en casa muchas veces hay personas, por decir en una casa, hay miembros de la familia que trabajan fuera, o sea, está mamá, papá, de repente un hermano que estudia en casa, pero hay un hermano que sí sale a trabajar presencial, ¿sabe? Y esa persona puede ser el gran transportador del virus, entonces hay que tener mucho cuidado. Las partículas infecciosas del virus desaparecen entre las superficies no porosas como el acero, el plástico y el vidrio. Entonces, esto se los comento porque a veces también cuando ha habido una persona infectada, se llamaba, después que la persona se había recuperado, se llamaba al servicio de fumigación prácticamente para que le metan una nube desinfectante a la casa. En 3-4 días, si hubo virus en esa casa ya no va a haber nada. Les vuelvo a repetir, el virus viaja a través de las personas, se transmite a través de las personas. Ninguna medida de bioseguridad está de más. Sin embargo, la principal medida es el agua y jabón. Lavarse permanentemente las manos con agua y con jabón, no con alcohol. No con alcohol. El alcohol no elimina los virus en primer lugar, solo elimina las bacterias. Entonces, claro, si tú vas a, no sé, tocar superficies delicadas, vamos a ver un caso extremo, por ejemplo, te tocó limpiar el baño de la casa, qué sé yo, claro, por medida de seguridad te lava bien las manos y te echas alcohol, por supuesto. Pero con miras a prevenir el COVID, el alcohol no es un agente eficiente, digamos, ¿sí? El agua y el jabón son lo mejor, ¿sí? Entonces, solamente desinfectante de superficies para cocina, etcétera, cuando hay una persona infectada en casa o ha habido una persona infectada en casa. Entonces, el problema, como decía, no son las gotas grandes que también transmiten, son los aerosoles. Y a partir de esta lógica podemos definir 2 tipos de contagio, el de corto alcance y el de largo alcance.
El de corto alcance es el que propaga el virus desde la boca o la nariz a través de gotas gruesas. Las famosas reuniones de los jóvenes. Por eso se han prohibido las reuniones de los jóvenes. ¿Sí? ¿Por qué? Los jóvenes conversan muy cercanamente, con mucho entusiasmo. Muchas veces, no sé, toman una bebida de una botella, de un envase, comparten el envase porque son jóvenes y allí puede haber transmisión de corto alcance. ¿Sí? Entonces, también restringir las reuniones de los jóvenes y también de los adultos, por supuesto, ¿no? De los mayores. Pero el más peligroso es el contagio de largo alcance. Es este que se da, ¿no? Cuando inhalamos los aerosoles a través de las mucosas, principalmente la nariz, pero también puede ser a través de la boca y en mínimo grado la mucosa del ojo. Por eso en algún momento también se recomendaba el protector facial, cosa que ha sido demostrada que realmente, o sea, la utilidad de un protector facial es mínima, porque el virus fundamentalmente ingresa por la nariz. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros concurrimos a un local comercial o utilizamos un vehículo de transporte público donde está la gente confinada, encerrada, ¿sí? Allí es donde ocurre la mayor transmisión. Por ejemplo, la Navidad. Este rebrote que estamos viviendo hoy día aquí por lo menos en Perú, es consecuencia de la campaña navideña. Porque si bien es cierto, se fiscalizaba los centros comerciales, formales, etcétera, mucho del mercado informal funciona, ustedes ya saben cómo funcionan las cosas en el Perú, ¿no? Entonces nadie fiscaliza mesa redonda, nadie fiscaliza polvos azules, polvos rosados, o la serie de ferias informales que existen en todo el país prácticamente. Entonces, esto que estamos viviendo hoy es el consecuencia de los contagios de la época navideña, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en un local poco ventilado, los aerosoles, cuando la persona habla, respira, etcétera, esos aerosoles están viajando en el ambiente. Si el ambiente no está bien ventilado, vamos a adquirir esos aerosoles, van a ingresar a través de las mucosas y nos vamos a contagiar. Entonces, si bien es cierto, para muchos es indispensable utilizar el transporte público, el metro, en el caso de Lima, el metro o los buses interprovinciales, o ir a supermercados o tiendas, debemos acudir lo menos posible. Antes uno no tenía nada que hacer, se iba a un centro comercial, se iba a un supermercado, ¿no? A entretenerse, qué sé yo. Hoy eso debe ser nulo, debe ser, o por lo menos restringido. Ir a un supermercado, ir a un centro comercial solamente en caso indispensable, que necesites comprarte algo. Pero si, y es más, hoy día el canal virtual prácticamente todo llega a la casa. Evitar estos lugares cerrados. Y por lo menos ahora que estamos en la tercera ola, con 15.000 contagios diarios que están en crecimiento exponencial, deberíamos restringirlo aún más. ¿Sí? Fíjense, en la primera oleada del COVID, que fue aproximadamente en agosto del año 2020, el principal factor de riesgo era la edad. ¿Por qué razón? Porque los adultos mayores, llámese adulto mayor, una persona de 60 años en adelante, pasan naturalmente por un proceso natural que se llama inmunosenescencia, o sea, caída natural de tus defensas inmunológicas. Si usted, señor, usted, señora, tiene más de 60 años, sus defensas ya no están en el mismo nivel de una persona de 50, 40 o 30 años. Esa fue la razón por la cual en la primera ola prácticamente el contagio para una persona mayor de 60 años era casi una sentencia de muerte, ¿sí? Ahora ya no, ¿por qué? Porque las personas mayores, en primer lugar, se han vacunado y en segundo lugar, han aprendido a cuidarse. Entonces ya no salen, ya no admiten extraños en la casa, etcétera. Y estamos viendo que en los casos de personas adultas mayores que se están infectando en este momento son las personas adultas mayores que por algún motivo se han resistido a vacunarse. Pero el segmento de adultos mayores y ancianos vacunados está pasando esta oleada muy bien, porque si se están infectando, están desarrollando infecciones leves. Pero como han aprendido a cuidarse también los adultos mayores, están, digamos, con relativa tranquilidad. En la segunda ola, ya con los adultos mayores vacunados, porque se comenzó por ese segmento, la mayoría de los casos se dio en segmentos más jóvenes, 30, 40 años. ¿Por qué? Por la vida social. Fueron esas personas que ya tenían lo que se llama la fatiga epidémica, que quiere decir que la gente ya está cansada de no salir, está cansada de no verse con los amigos, está cansada de no ir a un restaurante, entonces comienzan a salir.
E incluso los grupos más jóvenes, o sea, de 20 a 30 años también, porque comenzaron por ahí algunas fiestas, actividades sociales en la segunda ola. Pero cuando, digamos, el factor edad dejó de ser crítico para el riesgo de una infección grave, el sobrepeso y la obesidad se convirtió en el factor principal de riesgo de enfermedad grave. Es decir, las personas con sobrepeso u obesas tienen hasta hoy el peor pronóstico, o sea, de adquirir la enfermedad, de adquirir el virus, estas personas, el pronóstico es malo, porque generalmente tienden a desarrollar los casos graves de la enfermedad. Por esa razón que hoy el cuidado del peso corporal ya no es una cuestión estética solamente, es una cuestión de salud, de manejar los riesgos, porque lo que se debe siempre, ¿no? Porque las enfermedades siempre van a estar ahí, lo que uno debe manejar son los riesgos, minimizar los riesgos. Fíjense ustedes, de acuerdo al Ministerio de Salud del Perú, en comparación con las personas normopeso o con peso saludable, las personas obesas tienen un 46% más de riesgo de contagio, el doble de riesgo de requerir hospitalización y 8 veces más probabilidades de fallecer en caso de contraer el COVID-19, ¿no? Esto de acuerdo a cifras del MINSA del 8 de octubre del año 2021, o sea, hace unos 3, 4 meses. Recuerden que esto es dinámico, ¿sí? Yo esta presentación la tengo cada vez que la presento, así sea en un lapso de una semana, tengo que actualizarla. Estas cifras oficiales responden al brote de la variante Delta. Ahora, con Omicron no ha de haber variado mucho, sin embargo, hay que esperar los reportes oficiales del Ministerio de Salud. Pero sí está demostradísimo que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para la infección grave y para la mortalidad. Entonces, usted, señor, señora que me escucha, joven, ¿no? Que me escuchas, varón o mujer, tienes que cuidar el peso ya no solamente porque estamos en temporada de playas aquí en la costa, sino porque te expones a la infección grave, ¿sí? Fíjate tú, acá está el cálculo del índice de masa corporal, ¿no? El peso en kilos sobre estatura en metros al cuadrado. La persona que te invitó a esta reunión fácilmente te puede hacer el cálculo de tu índice de masa corporal. Si tu índice de masa corporal, ¿sí? Es mayor de 25, ya estás en riesgo, y si es mayor de 30, estás en alto riesgo porque ya padeces una enfermedad que se llama obesidad, ¿sí? Entonces, como les había dicho al principio también, no solamente preocupa la infección por COVID, sino también las secuelas, porque y ya les había anticipado también que este es un virus multisistémico, ataca cualquier sistema orgánico. Entonces, fíjense ustedes, las personas que sufren una infección leve o moderada y se recuperan, se hacen sus controles, ya el virus dejó su cuerpo, sin embargo, después de un tiempo pueden sufrir secuelas. Por ejemplo, fatiga. Están cansados sin explicarse por qué. Náuseas, vómitos, diarreas, niebla mental o incapacidad para concentrarse, están como oídos. Eso es muy común. Depresión, ansiedad, dificultad para dormir e incluso deterioro de la capacidad pulmonar. Ya no pueden respirar igual. Pueden comenzar inmediatamente después de la infección o ser síntomas persistentes que aparecen después de un tiempo y que van evolucionando de leve a molesto o incluso incapacitante. De acuerdo a muchos expertos, ¿sí? Mencionan que cuando acaben estas oleadas del COVID, con la Omicron y con todas las variantes que vienen surgiendo, porque después de Omicron ya han surgido 2 variantes más, una en Francia y la otra me parece que en África, 2 variantes más. Cuando terminen estas oleadas, nos vamos a quedar de 1 a 2 años, de acuerdo a los expertos, controlando la secuela, es decir, la cantidad de personas que han quedado afectadas por problemas respiratorios, problemas nerviosos, etc. Eso va a ser como una segunda pandemia que vamos a tener que combatir. Son los efectos colaterales, como si fuera, esto literalmente es una guerra, son los colaterales. Entonces no se trata solamente de cuidarme para no hacer la infección grave, sino también cuidarme para no padecer las secuelas. Porque este es un virus, como les vuelvo a mencionar, que ha roto todo el conocimiento de virología que normalmente conocíamos, ¿no? Todo ese conocimiento que habíamos adquirido a lo largo de los años, bueno, se ha roto porque este virus no responde a ningún patrón, absolutamente. Entonces, hablando un poquito de Omicron, que es lo que nos preocupa en este momento, yo les he preparado información valiosa para todos ustedes, ¿sí? Fíjense ustedes, hay un parámetro
que se le llama RO o R0 en cuanto a enfermedades transmisibles. Ese RO o R0, ¿qué quiere decir? Quiere decir la capacidad de una persona portadora del virus de transmitir el virus a otras personas, ¿correcto? Entonces, fíjense, cuando surgió el virus original, ¿no? No variante, el original, el COVID-19 de Wuhan, ¿sí? Ahí, esa fue la madre del cordero. Cuando salió el virus original de Wuhan, la transmisión, el R0 o RO, era de una o dos personas. Es decir, el contagiado contagiaba a uno o contagiaba a dos, no más. Omicron tiene la capacidad de contagiar de 4 a 6 personas. El portador contagia de 4 a 6 personas. Por eso el crecimiento exponencial que estamos viviendo ahora, 15.000 personas. En Estados Unidos, 800.000 personas en un solo día. Esperemos que aquí en el Perú se controle. No quisiera a fin de mes dar nuevamente esta charla y estar hablando de, ¿no? 50.000, 100.000 personas. ¿Sí? Espero que no. En cambio, Delta era de 3 a 5 personas. O sea, este virus es más transmisible. El virus está mejorando su transmisibilidad. Se hace más corto, más pequeño para viajar más tiempo a través de los aerosoles. De esa manera, acuérdense, un virus no es un ser viviente, es un agente infeccioso, pero no tiene vida. Pero tiene, vamos a decirlo entre comillas, cierto grado de inteligencia. Quiere sobrevivir. Y lo hace a través de las personas, porque el reservorio somos las personas. Entonces, su éxito en su supervivencia está en contagiar a la mayor cantidad de gente, que son los reservorios. Los humanos somos los reservorios. Entonces, mientras más gente se inocule con el virus, pues el virus tiene mayor capacidad de supervivencia. Entonces, este virus se transmite, ¿no? Rápidamente, es muy ágil, y esto permitiría que el número de casos se duplique cada 2 o 3 días. De ayer a hoy, 15.000 casos, o sea, potencialmente, para el día lunes o martes podríamos tener 45.000 casos diarios. Espero equivocarme, ¿sí? Espero equivocarme, pero debemos tomar todas las medidas, ¿sí?, de bioseguridad. Ahora, depende también de la eficiencia de la vacunación. En el Perú ya creo más del 80% de las personas han recibido por lo menos una dosis o dos de vacunas, lo cual es bueno, ¿sí? Pero no por eso podemos bajar la guardia. Y otras medidas preventivas, la doble mascarilla, por ejemplo. Podemos respetar esto de la doble mascarilla o usar la KN95, abundar. Las medidas de bioseguridad nunca están de más. Al 8 de enero de este año, o sea, el viernes pasado, no, el jueves pasado, al 8 de enero, el 50% de los casos en Lima correspondían a Omicron, seguida de Delta. O sea, ¿qué tiempo tiene Omicron en Perú? Menos de un mes. Un mes. En un mes ya es la variante dominante. Esto nos dice claramente su transmisibilidad. Es muy transmisible, ¿sí? Las personas con 2 o 3 dosis de vacuna generalmente desarrollan solo síntomas leves. Qué bueno. Sin embargo, hay que estar alerta de las secuelas también, similares a una gripe de corta duración. Se los voy a explicar en el siguiente gráfico, que me permito resumirles de toda la información que he venido recibiendo en los últimos días. Fíjense ustedes, aquí tenemos la dinámica de la adquisición y transmisión de la variante Omicron graficada. Aquí está el día 0, que es el día, ¿sí?, donde tuve contacto con una persona infectada. Yo les cuento como anécdota, ¿no? Un amigo me cuenta que, por ejemplo, se iba a reunir con un cliente a conversar un tema, entonces le pidió reunirse, pero en un lugar abierto, porque la reunión tenía que ser presencial. Entonces se reúnen, pero lo que el cliente no le había dicho, que iba a ir con 3 personas más. Entonces, ya mi amigo se sentía incómodo porque el riesgo se multiplicó, no era 1, ahora son 4. El riesgo se multiplicó por 4. Y efectivamente, después este cliente, después de un día, lo llamó para contarle que uno de sus asesores que estaba en la reunión estaba infectado, que le había dado positivo. Gracias a Dios, mi amigo no se quitó la mascarilla durante la reunión y no se contagió. Pero esos son los factores de riesgo que a veces no podemos controlar. Por eso les digo, tenemos que ser muy, muy cautos en dónde salimos, con quién contactamos, etcétera. Entonces, aquí tienen ustedes el día 0, que es el contacto con la persona infectada, o es el día que te fuiste al mall, o es el día que te fuiste, no sé, a un mercado, a una galería, a una feria informal, etcétera, ese día.
ese día, ¿no? Potencialmente entraste en contacto con una persona infectada, día 0. Los síntomas, en el caso de Omicron, aparecen entre el día 3 y el día 4. ¿Sí? Día 3 y día 4. Eso quiere decir que para el día 3 ya tu carga viral, la cantidad de virus en tu cuerpo ha aumentado de manera bastante importante. Y aquí aparecen los primeros síntomas, generalmente fiebre ligera, tos ligera, ¿sí? Y un poco de decaimiento. Son los síntomas más comunes. Lo importante aquí es saber que del día 3 o 4 al día 14, o sea, esa ventana de 10 días, se da la transmisión. Lo que no pasaba con otras variantes que eran entre 14 y 21 días. 14 días los casos leves, 21 días los casos severos, la persona seguía transmitiendo el virus. Aquí se ha demostrado que solamente son 10 días. Por esa razón se ha legislado, ¿no? Que ahora para las personas con casos de Omicron, su descanso médico, ¿sí? Es solamente, o su cuarentena es solamente de 10 días. Porque gracias a Dios este virus solamente se transmite durante los 10 días, contados a partir de la aparición de los síntomas, ¿no? Día 3 o día 4. Si una persona, por ejemplo, va a un mercado o una plaza o se reúne con una persona que después te llama y te dice que está infectada con Omicron, debe esperar al 5.º día para hacerse una prueba. Porque si yo, por ejemplo, me reuní hoy con una persona y esa persona mañana me cuenta que está infectada, no me voy a hacer la prueba el mismo día porque tengo que hacer una seroconversión, o sea, tengo que formar los anticuerpos que la prueba detecta. Y eso en el caso de Omicron se da al 5.º día. Entonces, al 5.º día es recomendable, si yo he estado con una persona infectada, hacerme una prueba de PCR en el día 5 para confirmar si estoy infectado o no, siempre y cuando tenga síntomas, ¿sí? Si no, bastará con observarme, obviamente, y guardar la cuarentena respectiva, ¿no? O sea, aislarme de las otras personas. Pero si necesito, por algún motivo, por ejemplo, acudir a una reunión, una cita o algo, lo mejor es practicarme una prueba de PCR en el día 5. ¿Sí? Ahora, ya te vacunaste, yo espero que todos se hayan vacunado, una dosis, 2 dosis. Ahora, para los mayores de 50 años, la tercera dosis va a ser obligatoria a partir del día 23, ¿sí? Esperemos también que el Ministerio de Salud tome las medidas respectivas para evitar las aglomeraciones, porque también hacen pruebas gratuitas y se amontona la gente como es lógico. Entonces esto debería ser más pruebas en más lugares para evitar las aglomeraciones. Si ya te vacunaste, ¿sí? Tienes que respetar el tiempo, ¿no? El tiempo, porque no es que yo me vacuno el día siguiente ya formé los anticuerpos. Los anticuerpos generalmente se forman en el organismo a partir o durante la tercera semana. Por esa razón es que te inoculaban una dosis y después a los 21 días la segunda dosis para darle tiempo al organismo a formar los anticuerpos necesarios. Ojo, aquí es una cuestión muy importante. Los anticuerpos se forman, ¿sí?, de manera adecuada cuando otro organismo tiene los nutrientes necesarios para digamos, sintetizar, fabricarlo, porque la respuesta inmune, que está mediada por proteínas, y los anticuerpos no se crean de la nada. El organismo echa mano de los nutrientes que tú le das para formar los anticuerpos. No se preocupen si no lo entendieron, tengo una gráfica más adelante. Pero hay que respetar el tiempo, ¿no? 3 semanas para la dosis siguiente. Ahora, se esperaba, ¿no?, que con una segunda dosis pasaras un año. Sin embargo, los estudios que se han realizado en países como Israel, etcétera, se ha encontrado que ya a partir de los 30 días, en algunos casos, con algunas vacunas, en algunas poblaciones, en otros casos, con 60 días, ¿sí?, ya comienzan a bajar los anticuerpos. O sea, este virus no permite que las vacunas formen anticuerpos que duren pues un año. No lo permiten. Ya a los 3 meses hay una caída, ¿no? De acuerdo a los estudios, tercer, cuarto mes. Esa es la razón por la cual hoy se ha adelantado, ¿no? Antes eran 5 meses, ahora con 3 meses tienes que ponerte un nuevo refuerzo. Es penoso, si tú quieres, es doloroso, pero es necesario aplicarte la tercera dosis y seguramente va a haber una cuarta dosis también. ¿Por qué? Porque los anticuerpos, así como se forman, lamentablemente las vacunas que hoy tenemos disponibles no permiten una protección más allá de los 3-4 meses. Así que tenemos que aplicarnos los refuerzos. Esto con los estudios que se han realizado alrededor del planeta, ¿sí?
Entonces, penosamente tengo que decirles que todo sigue igual. Es más, el comportamiento del virus en el caso del Perú ha sido un poco como todo en el Perú, ¿no? Como todo en el Perú ha sido sui generis. Aquí se esperaba la tercera ola entre agosto y septiembre del año 2021. Ahí se esperaba. Y yo recuerdo que en esa época daba estas charlas del COVID-19 y decía, no bajen la guardia, no bajemos la guardia, hay que cuidarse. Miren, la Navidad ha hecho estallar esta tercera ola, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar a futuro? ¿Cuándo será la cuarta ola si la hay? La verdad es que no lo sabemos. No lo sabemos. Tristemente les tengo que decir, yo creo que nadie, con todo el respeto que merece el señor ministro de Salud, ni los líderes de opinión médicos, ¿no? Y científicos que están a la palestra, nadie puede predecir en este momento qué va a pasar. Nadie, absolutamente. Y creo que ni siquiera el director de la Organización Mundial de la Salud puede predecir qué es lo que va a pasar porque este virus tiene un comportamiento atípico y errático. Así que, ¿qué nos queda? Seguirnos cuidando. Eso es todo lo que nos queda. Y la nutrición, la inmunonutrición es parte del cuidado. Las medidas de bioseguridad, por supuesto. La vacunación, por supuesto. La cuarentena, digamos, de motu propio, ¿no? La cuarentena de índole personal, por supuesto, o por lo menos la restricción, no salir a lugares públicos en la medida de lo posible, no salir a lugares públicos, ¿sí? No salir. Solamente cuando sea necesario. Yo les vuelvo a decir, hay veces que uno se iba a un supermercado, a un centro comercial, aunque sea a pasear, a mirar. Hoy en día ya no es tan conveniente. Si no tienes nada que comprar, así ahorras en primer lugar, evitas las compras por impulso y además cuidas tu salud, ¿correcto? Entonces, evitar salir o salir lo menos posible. La inmunonutrición es una rama de la nutrición, ¿sí? Que nace allá por el año 1967, que estudia los nutrientes y en general la influencia de la nutrición sobre el desempeño del sistema inmune. Todos tenemos un sistema inmune que es una gloria de la evolución humana. ¿Por qué razón? ¿Saben por qué surge el sistema inmune? Porque los seres humanos desde la aparición sobre la faz de la Tierra hemos lidiado con microorganismos y el sistema inmunológico es parte de nuestro mecanismo de supervivencia, ¿correcto? Lo vamos a ampliar también. Entonces, esta inmunonutrición está muy desarrollada hoy por hoy. De hecho, existe una Sociedad Internacional de Inmunonutrición, la cual en marzo del año 2020, o sea, hace un par de años atrás, cuando no sabíamos absolutamente nada del virus, absolutamente nada, cuando apareció el virus, ¿no? ¿Se acuerdan? Algunos decían, usa mascarilla, no usen mascarilla, toma citromicina, toma hidroxicloroquina, toma ivermectina, toma... Nadie sabía nada, la verdad es que nadie le atinaba nada, era un virus nuevo, una enfermedad nueva. Entonces, la Sociedad Internacional de Inmunonutrición, con buen criterio, publicó esta declaración que tienen a su izquierda. La tengo en el idioma original. Esto está también está disponible en la red traducido al español si lo quieren leer in extenso. Lo mantengo así para evitar que por ahí alguien dice de repente el doctor o este señor representante de Fusion lo manipula para llevar. No, no, no. Está en original, en su idioma original. Recomendaba ya aumentar 4 micronutrientes muy importantes para el desempeño del sistema inmunológico humano, o sea, nuestras defensas. Aumentar el consumo de vitamina C, el consumo de vitamina D, el consumo de vitamina E y el zinc, un mineral. Vitamina C, vitamina D, vitamina E y el zinc. Así dijo, esto es lo que podemos ir haciendo. Y lamentablemente el desempeño del virus le dio la razón porque hoy la ciencia ha demostrado que la deficiencia de vitamina D es un factor de riesgo de mortalidad en pacientes con COVID. Esto nos habla de lo que yo también he hablado antes del COVID, ¿no? De la deficiencia crónica de vitamina de la humanidad, que no es un invento mío, sino que ya la OMS hace 20 años, sí, en el año 2003, ya había declarado a la humanidad en estado de deficiencia crónica de vitaminas, a OMS. Fíjense ustedes, vamos a decirlo coloquialmente, nos agarró mal parado con deficiencia de vitaminas. La deficiencia de vitamina D es un factor de riesgo de mortalidad, de acuerdo a los estudios. O sea, la mayor parte, 60%, si no recuerdo mal, de los fallecidos por COVID, entre otras comorbilidades, tenían deficiencia de vitamina D. Por lo tanto, es un mal momento para descuidarme, ¿no? La ingesta de vitamina D. Ya más recientemente, fíjense ustedes,
otros actores, ¿no? En el campo de la nutrición han dado recomendaciones más precisas durante, bueno, en la prevención y también durante la recuperación del paciente COVID, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, aquí está la RDA, o sea, la dosis diaria recomendada. Olvídense la pandemia un segundo, o sea, es lo que normalmente se recomendaba, ¿sí? De vitamina C, de 50 a 100 miligramos por día, ya la población estaba feliz. Ojo que la mayor parte de la población del mundo no la cumplía, ¿eh? Pero estos eran los parámetros de referencia. Pero antes de la pandemia ya estábamos en avitaminosis, ¿sí? O deficiencia crónica de vitaminas. De vitamina D se recomendaba de 15 a 20 microgramos por día, de vitamina E de 4 a 20 miligramos por día, de magnesio de 80 a 400 miligramos por día, de zinc de 8 a 12 miligramos por día y 0.8 a 1 gramo de proteína por kilo de peso. Recomendaciones estándar que digamos, han sido establecidas décadas atrás para mantenernos saludables. En el contexto COVID, ya sea en la prevención o en la recuperación del COVID para los sobrevivientes, la Sociedad Internacional de Inmunonutrición, ¿no?, que acabamos de ver su declaración, recomendaba entre 200 y 2000 miligramos por día de vitamina C. Fíjense ustedes, reforzar vitamina D de 10 a 100 microgramos, de vitamina E de 134 a 800 miligramos por día, de zinc de 30 a 200 veces, a reforzar estas sustancias nutracéuticas, estas sustancias naturales, alimenticias, pero que son importantes para el desempeño del sistema inmune en el contexto que estamos viviendo. Más, digamos, más adelante en el proceso de evolución y del tratamiento de la enfermedad, médicos peruanos como el doctor Gustavo Helera, uno de los pioneros en el tratamiento del paciente COVID, recomendaba en la recuperación del paciente 1000 miligramos por día, 2 veces al día, 1000 miligramos, perdón, 2 veces al día de vitamina C, fíjense ustedes, coincidentemente con la recomendación de la Sociedad Internacional de Inmunonutrición, y de 10 a 100 microgramos por día de vitamina D. ¿Sí? Esto en cuanto a micronutrientes. De antioxidantes vamos a hablar un poquito más adelante. 50 miligramos al día de zinc, y la Escuela Española de Nutrición en general, ¿sí?, recomendaba de magnesio de 300 a 400 miligramos por día, ¿sí?, y recomendaba de 1.2 a 1.5 gramos de proteína por kilo de peso al día. O sea, reforzar la proteína por los fenómenos que vamos a ver a continuación. Entonces, estimados asistentes a esta reunión, si su dieta, la dieta que están consumiendo en estos momentos, o bueno, en estos días, no se parece a la que están viendo ahí, les aconsejo seguirme hasta el final de la reunión, porque para obtener estos nutrientes, nuestra dieta debería tener componentes parecidos a los platos que estamos viendo ahí, rica en antioxidantes, minerales, vitaminas, etc. Si tu dieta no se parece a lo que estamos viendo ahí, sigue enganchado en esta reunión, por favor. Entonces, fíjate, este es un producto de Fusion que se llama NutraDay. Nosotros lo creamos hace ya algunos años atrás, digamos, buscando atacar el primer problema de salud pública en el Perú antes del COVID, antes de la pandemia. ¿Cuál era el primer problema de salud pública en el Perú antes del COVID? La anemia infantil. Claro, hoy en día todo es COVID, ya nadie se acuerda de la anemia, nadie se acuerda de, incluso hay otra pandemia que son de las enfermedades que no han sido atendidas. ¿Cuántas personas han fallecido de cáncer por falta de atención? ¿Cuántas personas han fallecido de diabetes? ¿Cuántas personas, bueno, niños afectados por la anemia, que también pueden haber fallecido por la anemia, la desnutrición? Que esto ya, yo estoy escuchando voces que cuando el contexto COVID termine, se va a tener que formar otra comisión de la verdad para determinar entre fallecidos por COVID y fallecidos por otras enfermedades que no han sido atendidas, en realidad cuál ha sido el precio en vidas que lamentablemente hemos pagado en el Perú. Entonces la anemia infantil ya nadie se acuerda, sí se sabe que está aumentando por el contexto no solamente COVID, sino por el contexto socioeconómico que estamos viviendo, porque el COVID también ha tenido consecuencias económicas. Entonces, esas son pandemias silenciosas que estamos viviendo. Pero nosotros creamos este producto, fíjense ustedes, que aporta el 100% de la demanda de hierro de un adolescente, de un estudiante, ¿no? El 100%. Lo buscábamos como una medida para paliar las altas tasas de anemia en el Perú. Sin embargo, fíjense ustedes en la composición de este producto,
¿sí? Como la letra está un poquito pequeña, me voy a poner mis anteojos, te brinda el 100% de la vitamina D, por ejemplo, que necesita un adulto. 100%. Te brinda el 100%, bueno, 99.9% de la vitamina A, 100% de la vitamina B1, 100% de la vitamina B2 y así por el estilo. Del zinc te brinda el 49.5%. Como si regresas un poquito te vas a dar cuenta que son minerales y vitaminas de consumo trascendental en este momento para reforzar nuestra nutrición. Entonces, hoy Nutraday juega un papel muy importante en el refuerzo de nuestra nutrición diaria, eso es lo que les quiero decir. La fórmula está ahí, esa tabla nutricional está impresa en la caja, si tú la quieres revisar cuando compres el producto, desde ya te invito a consumirlo porque es un refuerzo de micronutrición muy importante para todos en casa, desde los niños hasta los adultos mayores, ¿sí? Y hablando del sistema inmunológico humano, esta gloria evolutiva, ¿no? El sistema inmunológico humano es producto de miles de años de evolución buscando defendernos fundamentalmente los microorganismos para poder convivir. Recuerden ustedes, hay personas que me dicen, doctor, ¿por qué no desaparecen los bichos, los virus, no? ¿Por qué no crea algo para que se eliminen? Miren, los seres humanos, cuando más tenemos 100.000 años en la faz de la Tierra, desde el Homo sapiens, ¿no? 100.000 años. Los microorganismos tienen 4.5 millones de años sobre la Tierra. Entonces, díganme ustedes quién invadió a quién. Nosotros, los seres humanos, para poder convivir con los microorganismos, porque este planeta siempre ha sido de los microorganismos, hemos tenido que adaptar un sistema inmunológico que nos permita convivir. Cuando nos descuidamos, nos infectamos y nos morimos, ¿eh? Pero el sistema inmunológico ha evolucionado para permitirnos, ¿no?, la supervivencia en el planeta. El sistema inmunológico humano tiene dos facetas: la humoral, ¿sí?, la que viaja a través de la sangre, representada por unas proteínas especializadas llamadas inmunoglobulinas. Todos sabemos hoy día, todos somos un poco inmunólogos hoy día, ¿no? O los anticuerpos. Inmunoglobulinas o anticuerpos es lo mismo, ¿no? O las defensas, es lo mismo. Y luego están las células, la inmunidad celular representada por células. Ahora, los anticuerpos o defensas son proteínas. Ojo. Y las células, la proliferación celular de células, también de células inmunológicas, se sustenta en la proteína. Las células son creadas en la médula ósea, allí se sintetizan, ¿no?, las células, pero se necesita fundamentalmente proteína y hierro para generar glóbulos rojos y otras células. Por lo tanto, también es mal momento para que nos falte hierro, para que nos falte proteína en nuestra nutrición. Eso es lo que les quería decir yo hace un rato. Mal momento, porque el sistema, fíjense ustedes, las células del sistema inmunológico son como soldaditos, ¿sí? Soldaditos. Los linfocitos, esos son soldaditos. Necesitamos más soldados, pues. Más soldados. Si yo no le doy a mi organismo los nutrientes que necesita para fabricar más soldados, voy a tener una tropa muy débil, ¿sí? Muy débil, que no me va a permitir lidiar con los microorganismos que me rodean. Es así de simple. Por esa razón se habla de la proteína como un refuerzo del sistema de defensa, por supuesto. Le doy proteína, por eso los españoles dicen, olvídense de 1 gramo de proteína por kilo de peso. Hoy debes consumir 1.2, 1.5 gramos de proteína para ayudar a tu organismo en la síntesis de todos estos elementos: anticuerpos y células. El doctor Arturo Pareja, que es uno de los inmunólogos más importantes en nuestro país, en este momento, en contexto COVID, cuando comenzó la vacunación, él hizo un ensayo, o sea, de personas que se habían vacunado, para saber, digamos, si estas personas vacunadas producían una cantidad adecuada de anticuerpos, ¿no? Anticuerpos neutralizantes se llama. Y encontró en la población promedio, ¿no?, adultos mayores fundamentalmente, porque fueron los primeros en vacunarse, que solo el 55% alcanzaba a producir anticuerpos neutralizantes en una cantidad importante. 45% no. Entre otras razones, por desnutrición. Entonces, cuando hablábamos del cuidado, ¿no?, después de la vacunación, hay que alimentarse bien. ¿Qué le decían a los viejitos? El médico le ponía, o la enfermera le decía al anciano, al adulto mayor, le ponía su boca: señora, váyase a la casa, descanse y coma bien. Coma bien, ¿qué quiere decir? Mucha proteína, etcétera. ¿Por qué? Porque la vacuna propicia la generación de, fíjense ustedes,
Acá están las fuentes proteicas, ¿sí? Cuando me han vacunado, ¿qué hace el organismo? Bueno, con las proteínas lo que hace es, no las utiliza como tal, como proteínas, sino que el organismo lo que hace es digerirla, porque va a hacer un reciclaje, ¿ok? La digiere para liberar los aminoácidos componentes de la proteína, porque la proteína es una cadena de unas moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. Cuando yo consumo proteína, sea a través de complementos nutricionales, como lo están viendo ahí, o ya sea de las carnes, las menestras, etcétera, el organismo digiere y libera los aminoácidos. Y como hemos visto acá, hay células importantes que son los linfocitos B que fabrican los anticuerpos, ¿correcto? Entonces, lo que hace el organismo nuevamente es digerir la proteína, liberar los aminoácidos, y estos aminoácidos llegan a los linfocitos B, ¿para qué? Para fabricar los anticuerpos, ¿correcto? Entonces, la cantidad de anticuerpos que mi organismo puede sintetizar está en relación directa con la cantidad y la calidad de la proteína que yo ingiero. Si yo tengo un déficit de proteínas, es de esperar un déficit de anticuerpos, ¿correcto? Porque de dónde el linfocito B puede obtener los aminoácidos que necesita para fabricar los anticuerpos. Por eso les digo, hay personas que se vacunan y piensan, ya, no, se van a celebrar, no. Me vacuno y me nutro bien. ¿Para qué? Para darle a mi organismo la oportunidad de formar los anticuerpos que necesita, que son las defensas. ¿Sí? Y esas defensas son las que no permiten que el virus prolifere en mi organismo, porque cuando hay más virus, la enfermedad es más grave. Si hay menos virus, es una enfermedad leve. Entonces es una buena estrategia vacunarse y reforzar la nutrición para darle al organismo la oportunidad de sintetizar cantidades adecuadas de anticuerpos. En Fusion tenemos una proteína, patente propietaria, ¿sí? Es decir, es un compuesto que nosotros hemos creado, natural, pero fuente de proteína, que en los Estados Unidos ha sido patentado con esta denominación, ¿no? De suplemento nutricional con un alto valor inmunológico en base a una matriz proteica. Es decir, la Oficina de Patentes de Estados Unidos incluso reconoce el valor inmunológico de este suplemento nutricional. Suplemento nutricional quiere decir que es un alimento, que es algo que yo puedo incorporar en mi dieta diaria como parte, ¿sí?, de un refuerzo que mi organismo necesita en este momento, ¿sí? Que además incluye elementos del calostro bovino, como los factores de transferencia, como las inmunoglobulinas, que incluye la lactoferrina, que es un compuesto natural, ¿sí? La lactoferrina es un compuesto natural, es una proteína. Se escriben libros sobre la lactoferrina, la pueden googlear sin ningún problema, pero la lactoferrina que hemos incorporado en nuestros productos está respaldada por 33 estudios que certifican sus propiedades antivirales, ¿sí? ¿Y esto para qué? Para crear un superalimento, que vamos a ver a continuación. Sin embargo, la lactoferrina no es el único compuesto nutracéutico que la naturaleza nos brinda. Los factores de transferencia o las inmunoglobulinas provenientes del calostro bovino no son los únicos nutracéuticos que la naturaleza nos brinda. Por ejemplo, los estudios han mostrado que la levadura de la cerveza, ¿sí?, que es esta que ustedes ven graficada aquí, produce, expresa, como decimos los científicos, ¿no?, produce a nivel de su pared celular unas sustancias naturales llamadas beta-glucanos. Particularmente este beta-glucano que les estoy presentando aquí, que está patentado bajo la marca Wellmune, ¿sí?, es un compuesto estudiado, respaldado por una serie de estudios clínicos, como lo ven aquí a su derecha, han mostrado a través de estudios que, por ejemplo, reduce los riesgos de salud en individuos con estilo de vida con altos niveles de estrés. Esto es importante, ¿por qué? Porque el estrés es el primer factor inmunosupresor en el ser humano. Dicho de otra manera, la persona estresada es una persona baja de defensas. Por eso es importante este estudio. ¿Quién no está estresado en este momento? Díganme ustedes. Toda la humanidad. Luego, otro estudio que demuestra que Wellmune reduce los síntomas de las infecciones de las vías respiratorias superiores. Es decir, refuerza las defensas a nivel de vías respiratorias. Otro estudio que dice que reduce la duración de síntomas de resfrío o gripe. Recuerden que muchos de estos resfríos son causados también por otros coronavirus. Y este beta-glucano llamado Wellmune, ¿sí?, ha mostrado que reduce la duración de los síntomas.
ayuda, en otras palabras, al sistema de defensas a nivel respiratorio. Es más, incluso ha probado cierto grado de eficiencia en el adulto mayor, reduciendo los síntomas de las infecciones respiratorias. Algo que es muy importante, ustedes saben que el adulto mayor, como lo hemos mencionado también, sus defensas son bajas por naturaleza, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llama ese fenómeno? Inmunosenescencia, ¿correcto? Entonces, también puede servir de refuerzo para el adulto mayor, como puede servir el extracto de la hoja del olivo, que tiene un componente llamado oleoeuropeína que también activa las defensas, ¿no? Las defensas celulares, específicamente de unas células llamadas neutrófilos, que son ni más ni menos el 70% de las células inmunológicas. Y se activan consumiendo la oleoeuropeína, patentado bajo la marca Olivactive, ¿sí? Otro componente importante, productor de beta-glucanos, ya no vamos a hablar de la levadura de la cerveza, sino de un hongo silvestre de la China llamado el hongo Ganoderma. El hongo Ganoderma también produce estos beta-glucanos. Ahora, hay personas que dicen, doctor, ¿y por qué los hongos o la levadura producen estas sustancias? Miren, las producen como respuestas a las agresiones ambientales. Recuerden que las plantas también son atacadas por virus, también son atacadas por bacterias e incluso son atacadas por insectos. Entonces, en respuesta a esas agresiones, estas plantitas producen estas sustancias. Ahora, lo bueno, lo genial es que muchas de estas sustancias se expresan también o ejercen esa función en el sistema inmunológico humano. Eso es lo maravilloso. Entonces, los beta-glucanos, volviendo al tema del ganoderma, ayudan, por ejemplo, en el caso del sistema inmunológico humano, ayudan a activar los macrófagos, que son células inmunológicas. Acá les he repetido el gráfico para que ustedes identifiquen estas células. Facilitan la transformación de los linfocitos en células T citotóxicas, que también son células importantes de la respuesta inmunológica. Aumentan el número y la actividad de los linfocitos B. Recuerden, esto es importante, ¿por qué? Porque los linfocitos B son los que fabrican los anticuerpos. Si yo tengo más cantidad de linfocitos B y estos son más activos, sería de esperar que mi organismo produzca más anticuerpos. E incluso aumentan el número y la actividad de las células NK Natural Killer, otra familia de células inmunológicas. Pero recuerden, Ganoderma lucidum y los beta-glucanos son sustancias naturales, nutracéuticas, tienen grado alimenticio. De hecho, yo les muestro este estudio aquí a su izquierda, donde ustedes ven que se ha evaluado la inclusión de los beta-glucanos en el yogur para darle capacidad, ¿no?, inmunomoduladora a esta bebida de consumo natural. Esto también te demuestra que los beta-glucanos son sustancias naturales y de grado alimenticio. Tal es así que incluso se ha planteado utilizarlas o incluirlas en los yogures que normalmente consumimos. Claro, en el caso del yogur el problema es la leche, ¿no? Por los intolerantes a la lactosa, etc. Bien, si tú deseas reforzar la ingesta proteica, yo estoy muy seguro que tú, con todo lo que has escuchado, deseas mejorar el perfil proteico de tu dieta y tal vez la de tu papá y seguramente la de tu abuelo y también la de tus hijos. Tienes aquí dos familias de compuestos proteicos, ¿sí? Bioprotec, que es una proteína que combina fuentes proteicas de origen animal y origen vegetal, y la de la derecha, que son las proteínas de la línea Active, con proteínas 100% vegetales, dirigidas al mercado de consumidores vegetarianos y veganos. Sin embargo, tengo que ser bien sincero, mi elección para mi familia, para mis hijos, para mí, es Bioprotec. ¿Por qué? Porque Bioprotec, a diferencia de la proteína Active, que también es muy buena, sin embargo, incluye no solamente el bioproteín con calostro, que es esta proteína que es un suplemento nutricional con alto valor inmunológico, de acuerdo a la Oficina Patente de los Estados Unidos. Tiene los derivados del calostro bovino, factores de transferencia, inmunoglobulina G, y tiene la lactoferrina, ¿sí? Con un mix de proteínas. Cada ración de 25 gramos de Bioprotec te brinda 9.7 gramos de proteína pura para mejorar el perfil proteico de tu dieta. Proteínas de origen natural, complementadas con aminoácidos, complementadas con un generoso mix vitamínico que incluye la vitamina D a la vitamina C y un mix mineral que incluye el hierro y el zinc. Déjame decirte que Bioprotec es un producto, y más que un producto, es un alimento completo, ¿sí? Por su extraordinaria composición, es un alimento que lo puedes incluir en tu dieta diaria como parte de una nutrición saludable
para ayudar a tu sistema de defensa. Realmente este producto es algo que no puede faltar en casa, para ti, para tus padres, para tus hijos, para tus abuelos. Y en cuanto a otras sustancias nutracéuticas, ¿sí? Como acabamos de ver, tenemos en la línea potenciadora, de la línea inmunológica, ¿sí? Tenemos digamos, dos vertientes. Los productos derivados del hongo Ganoderma, ¿se acuerdan de los betalucanos del hongo Ganoderma? Y los que combinan, digamos, el extracto de la aloe vera. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, el hongo Ganoderma, ya habíamos dicho, fuente de los betalucanos. Simplemente acá tienes tres opciones. Tienes en primer lugar, puedes consumir los betalucanos en la forma de un café capuchino. Te voy a decir algo, querido invitado. Este es el producto de esta línea de productos para reforzar el sistema de defensas. El Ganomax Capuchino es el producto más vendido. ¿Sabes por qué? No, te voy a ser sincero, no por sus capacidades nutracéuticas, sino por su extraordinario sabor. Tengo que reconocer. El producto en realidad es delicioso, ni te vas a acordar que estás tomando un nutracéutico. Es delicioso, no tiene nada que envidiarle a las bebidas comerciales que puedes encontrar en algún local, ¿sí? Es delicioso y sobre todo tiene los betalucanos que tanto te interesan, ¿no? Entonces, tienes el Ganomax Capuchino. Ahora, hay gente que dice que no le gusta el café o no le gusta el capuchino, puede consumir en la forma de té, un té naranja que es el Ganomax té, nuevamente con los betalucanos, extracto de té blanco como antioxidante y vitamina C y vitamina D como antioxidantes. Café capuchino, té, y si no te gusta ni el capuchino ni el té, hay una tercera opción, que es el café negro, el café puro, que esta combinación es única de Fusion, porque combina al hongo Ganoderma con la uña de gato. Tú sabes que la uña de gato es un activo nutracéutico oriundo de la selva amazónica del Perú y Ecuador, y esta uña de gato, pues, en la pandemia anterior, que fue la pandemia, no de la H1N1, que fue una pandemia muy limitada, en la pandemia del HIV o del SIDA, saltó a la palestra porque tenía capacidades de potenciar la respuesta inmune. Entonces, ese conocimiento lo hemos aprovechado para unirlo con los beta-glucanos del hongo Ganoderma y presentarte esta bebida en la forma de un café gourmet liofilizado de delicioso sabor. Así que tienes tres oportunidades de consumir los beta-glucanos como café capuchino, como Ganomax té o como café Ganomax. Son bebidas de consumo diario, ¿sí? Como parte de un estilo de vida saludable. Mira, las personas ya toman capuchino, las personas ya toman café, las personas ya toman té. La propuesta de Fusion es que uno de esos cafés o uno de esos capuchinos del día, ¿sí? Lo tomes como una opción saludable, con un valor agregado que es un beneficio para tu salud. De eso se trata. La gente ya toma té, la gente ya toma café. Es simplemente hacer ese clic mental de cambiar la opción por una opción saludable, que en este contexto, déjame repetirte, es muy importante. Y bueno, a los que conocen las propiedades de la aloe vera, sabemos que el gel de la aloe vera se utiliza mucho, por ejemplo, para las quemaduras. No solamente por la irritación, sino porque además el gel de la aloe vera evita que las heridas se infecten. ¿Por qué? Porque tiene varias sustancias antimicrobianas naturales, ¿sí? Per se. Entonces, aquí hemos combinado ese extracto de la aloe vera con beta-glucanos, no del hongo Ganoderma, sino de los que se extraen de la levadura de la cerveza, el Wellmium. Entonces, extracto de aloe vera, Wellmium, Olivactive, que es el extracto de la oleoeuropeína de la hoja del olivo. Acuérdate que activa las defensas, activa los neutrófilos, y la vitamina C extraída del amalaki. Me parece que en Colombia, la versión colombiana de este producto tiene la vitamina C del camu camu, ¿sí? Se ha hecho ese cambio en la formulación. En el caso de Perú, la vitamina C proviene del amalaki, ¿sí? Que es un fruto de la medicina ayurveda de la India, ¿sí? Entonces tenemos esta capacidad antioxidante del amalaki combinado con Olivactive, combinado con Wellmium y combinado con el extracto de aloe vera. Un superproducto. Veramax es un té herbal con sabor a menta, a mentol, que mejora, ¿no?, la ventilación, relaja los tejidos de las vías respiratorias y a la vez ayuda a fortalecer el sistema de defensa, sobre todo a ese nivel, ¿sí?
principalmente las vías respiratorias, antioxidante, reduce el estrés oxidativo, o sea, por la vitamina C que contiene, y reduce la viscosidad de las secreciones bronquiales. Si tú eres una persona susceptible, ¿no? Si tú, por ejemplo, hay personas susceptibles al polen, al polvo, o estornudan mucho cuando hablan un libro que ha estado cerrado mucho tiempo, ¿no? Personas que tienen esas alergias respiratorias pueden tomar un Veramás. El mejor momento, lo puedes consumir en cualquier momento del día, pero el mejor momento, en mi experiencia, es antes de dormir, porque te mejora la ventilación, el sabor a mentol, ¿sí? El mentol te mejora la ventilación, te permite respirar más libremente. Y bueno, hace poco tiempo también, en el contexto COVID, creamos esta nueva bebida llamada Duo Defense. Duo significa dos, ¿no? Doble defensa, Duo Defense. Aquí combinamos el Veramás que acabas de ver, pero con una bebida creada especialmente para potenciarla, que le hemos llamado Camusé, que es una bebida rica en antioxidantes, ¿correcto? Entonces, esta bebida Camusé, que está en la parte baja de esta botella que ves aquí, tiene los antioxidantes de las fresas, fundamentalmente antocianinas. Ya vas a ver las antocianinas un poquito más adelante hacia el final de la reunión. La antocianina son antioxidantes que le dan el color rojo o violáceo a algunos frutos. Por ejemplo, el camote morado, ¿no? Que se da en el Perú, el camote morado, el maíz morado, tienen ese color púrpura justamente por la presencia de antocianinas. Por eso, ¿no? Por ejemplo, las personas adultas mayores comen mucho camote morado, ¿no? Porque les han dicho que ayuda a mantenerse joven. Bueno, eso tiene una explicación científica, ¿ves? Por el aporte de antocianinas. Bien, entonces tenemos los antocianinas de las fresas, tenemos también el ácido elágico, que es uno de los antioxidantes más importantes en la naturaleza, que también está incorporado en la fresa. Entonces, este extracto de fresa me da antocianinas y ácido elágico. Tenemos también la vitamina C extraída del camu camu y obviamente Veramás me aporta la vitamina C extraída del amalaki. Entonces, camu C es esta super bebida llena de antioxidantes, ¿sí? Camu C, y es, digamos, el activador, ¿sí? Ad hoc, el activador especial para Veramás. Tú combinas el Veramás, lo disuelves en Camusé y obtienes una super bebida para mantener activas las células inmunológicas, fortalecer tu sistema natural de defensas, de esa manera proteger y fortalecer tu sistema natural de defensas en un momento clave para la humanidad, para la salud de la humanidad. Ahora, déjame decirte que esta presentación de Duo Defense es muy ágil, te permite consumirla en cualquier momento del día, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, porque el producto tiene en la tapa, tiene el Veramás y el Camusé, la bebida, está en el agua. Entonces, simplemente lo que haces es, en la tapa especialmente diseñada, la aprietas, el Veramás, el polvillo de Veramás cae sobre el Camusé, lo revuelves bien para activarlo y lo tomas en cualquier momento del día, incluso más de una vez al día, si así lo deseas, ¿correcto? Ya sea para prevenir o ya sea que el médico te haya indicado reforzar los antioxidantes, porque es un aprendizaje muy importante de algunos médicos como el doctor Helera también. El doctor Helera, ya en la parte final de esta reunión, te voy a mencionar que él considera que, mira, acá está digamos, la dinámica de la infección, ¿no? Del COVID en general, para todas las variantes. Hay una fase de incubación que puede durar, de acuerdo a la variante, más o menos días, ¿sí? De debilitamiento y después de convalecencia si sobrevives a la infección, ¿correcto? Entonces, el doctor Helera menciona que a este estado de debilitamiento y convalecencia se llega por dos efectos del virus, que es altamente inflamatorio y altamente oxidante, ¿correcto? Altamente inflamatorio y altamente oxidante. Entonces, en su experiencia, el doctor Helera cuenta que en la etapa de convalecencia es muy importante aumentar el consumo de antioxidantes. Por supuesto, los antioxidantes son importantes siempre, no solamente porque me dio COVID o me estoy recuperando del COVID, pero en esta etapa de convalecencia son fundamentales para revertir los procesos oxidantes como consecuencia de la acción del virus. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué recomienda no solamente el doctor Helera, muchos médicos a los pacientes convalecientes del COVID? Antioxidantes naturales, ¿no? Provenientes, por ejemplo, del maíz morado, las antocianinas que les había mencionado hace un momento cuando hablábamos de la fresa.
antocianinas. Ustedes tienen antocianinas, abundantes antocianinas en bebidas nutracéuticas como Vita Energía y como Vita Extra T. Abundantes antocianinas provenientes del maíz morado. Así que tenemos también una solución para ello. Recomiendan antocianinas también provenientes de los berries, de los arándanos, ¿correcto? Hoy en día el Perú es el primer país exportador de arándanos en el planeta. Claro, se ha disparado, sí, mi querido Santiago, se ha disparado el consumo de arándanos a nivel mundial, justamente buscando los antioxidantes que nos protegen, ¿correcto? Entonces, fíjense ustedes tienen en Berry Balance los antioxidantes del arándano. También los tenemos en Youth Elixir, ¿recuerdan, no? Tiberry. Y tenemos también antocianinas de la fresa en el caso de Duodefense, ¿sí? Entonces tenemos también maneras de ayudar así. Y también recomiendan consumir uvas buscando aumentar el consumo de un antioxidante fabuloso llamado el resveratrol o revesterol, ¿correcto? Y nosotros pues obviamente tenemos la mejor fuente de revesterol en Youth Elixir. Entonces fíjense ustedes, tenemos a todo lo largo de este ciclo, tenemos productos que nos pueden ayudar a prevenir y nos pueden ayudar a combatir siempre desde el punto de vista nutricional, ¿correcto? Entonces, sin más que decirles, simplemente mi último consejo en esta reunión es no bajar la guardia, no confiarse, respetar las medidas de bioseguridad y cuidar también a las personas que nos rodean, que son más susceptibles, por supuesto, ¿sí? Así que muchísimas gracias, creo que me excedí unos minutos, así que creo yo que tenemos algunos minutos como para un par de preguntas, 3 preguntas, estimado Santiago. Buenísimo, buenísimo, doctor. Hemos aprendido muchísimo y qué buenas recomendaciones pues para toda esta pandemia, ¿no? Y que, como usted lo dice, ¿no? Se va a convertir en una endemia, ¿no? Entonces, ya desde hace un tiempo ya estamos previniendo esto y no hay que bajar la guardia, definitivamente, ¿no? Así Entonces, es. Y sí yo, hay, yo considero, Santiago, que este virus representa para la humanidad un mecanismo de selección natural. Se lleva a los más débiles y los más fuertes son los que sobreviven, salvo excepciones, por supuesto, como en toda regla hay excepciones, pero en la primera ola la mejor demostración fue que se fueron los adultos mayores, los ancianos, ¿no? Por la inmunosenescencia natural, ahora están vacunados, ahora se están yendo mayormente las personas con sobrepeso u obesas, porque las personas con sobrepeso u obesas son estados inflamatorios también, ojo, que debilitan la respuesta inmune. Por esa razón, la recomendación es a tener una vida saludable y una dieta saludable hoy más que nunca. así es, así es. Y medir su índice de grasa muscular y todo el tema, claro, definitivamente, ¿no? Ujú. Sí, doctor, muchísimas gracias. A ver algunas preguntas. Chicos, un par de preguntas para el doctor. Voy a revisar el chat a ver si hay alguna A ver. pregunta aquí. Eh, sí, yo entiendo que es viernes también y que todos ya quieren, a ver, dicen por acá, muchas gracias, me encantó. Ah, parece que todos han quedado contentos. Muchas Sí. gracias, bueno. Ah, ya, ok, ¿qué fusión de nutrientes? Sí, bueno, creo que todos han quedado. Hay un mensaje nuevo. A ver, por acá. Muchas gracias. Bueno, creo que todos han quedado contentos. No veo preguntas. Sí, todos agradecen. Yo les agradezco, por supuesto, a ustedes, pero todos parece que han quedado bastante contentos con la información. ¿Sí? Acá dice Acá hay, Flavia, por ejemplo, que el capuchino es sano y que en casa lo toman todos los días. Así acá es. hay una Sí. pregunta. Para un A niño ver, de 10 años que tiene COVID, ¿qué le podría sí. recomendar? Sí, los productos para los niños que podemos recomendar son, en este caso, Bioprotec, de hecho. El Bioprotec lo puede consumir un niño de los 3 meses de edad. De los 3 meses ya lo puede consumir. Entonces, puede consumir Bioprotec, por supuesto, las bondades que hemos visto. Puede consumir Veramás también, o Duo Defense, ya un niño de 10 años lo puede consumir. Y puede consumir también Floralif, por ejemplo, porque recuerden que hay los probióticos, en el caso de Floralif, los cultivos probióticos también ayudan en la inmunidad. De hecho, modulan la inmunidad y en muchos casos se ha demostrado que el consumo de probióticos mejora el nivel de defensas en todo el cuerpo. Entonces, Floralif también es una excelente opción. Así es, así es. Y acá también hay otra pregunta que dice, ¿la dosis diaria de vitamina C de 2000 miligramos es asimilada por el cuerpo? Sí,
Así es. Miren, no se preocupen porque la vitamina C es una vitamina hidrosoluble. Entonces, el cuerpo nunca se va a exceder porque la va eliminando en la medida que no la necesita. Pero digamos, en situaciones altamente oxidantes como la que hemos descrito, eh, sí, efectivamente no solo el cuerpo la asimila, sino que la necesita. Esa es la razón por la cual el doctor Helera y otras instituciones como la Sociedad Internacional de Inmunonutrición recomiendan elevar drásticamente el consumo de vitamina C. De hecho, ya en el mercado, antes del contexto COVID, ya existían algunos suplementos nutricionales con 1000 miligramos de vitamina C, ¿sí? Que eran muy conocidos y muy consumidos en el caso de, por ejemplo, entre comillas, prevención de la gripe, ¿no? Se recomendaba incluso por televisión, ¿no? 1000 miligramos de vitamina C una vez al día, 2 veces al día para evitar, entre comillas, la gripe, ¿no? Ese era el réclame comercial de estas marcas. Así es. Entonces, Y sí, hay otra obviamente en pregunta que dice, condiciones especiales el organismo la necesita esa cantidad. tengo artritis Otra pregunta, dice, tengo artritis reumatoidea. ¿Qué debo reumatoidea. tomar? Sí, ¿qué debo tomar como Ujú. prevención del COVID, ¿no? Lo mismo, aunque tenga artritis, no artritis debe tomar lo mismo. Yo, de repente, la pregunta va porque se trata de una enfermedad autoinmune. Quiere decir que los anticuerpos del organismo comienzan a atacar las articulaciones. Sin embargo, hay algo que es bien importante ahí. Hay un componente en Bioprotec, sobre todo, que son los factores de transferencia, que quiere decir que estos factores de transferencia pueden modular la respuesta inmunológica. De hecho, estos factores de transferencia son muy recomendados, por ejemplo, en personas que sufren de alergias, ¿sí? Porque la alergia es una hiperreacción del sistema inmunológico y componentes nutracéuticos como los factores de transferencia son importantes para modular. O sea, si la respuesta es, digamos, es exagerada, la respuesta inmunológica es exagerada, elementos como los factores de transferencia pueden ayudar a controlar esa respuesta exagerada. Y otro componente importante para modular la respuesta inmunológica son los probióticos. Productos como Floralif, ¿sí? Aportan probióticos. Los probióticos han demostrado también que ayudan a modular esa respuesta inmunológica, ¿sí? Entonces son productos que son muy recomendables en este caso particular de esta señora, ¿sí? La Buenísimo. señora embarazada que tiene COVID va a tomar los productos para la embarazada. Puede tomar Bioprotec, puede tomar Floralif, ¿sí? Puede tomar Vita Energía, Chicha, puede tomar, y verá más con la autorización de su médico, ¿no? Que el médico revise y que si él estima conveniente de que lo consuma, también lo puede consumir, ¿sí? Nutraday se puede tomar los niños. Efectivamente, Mary, Nutraday se creó pensando en los niños, así que sí lo pueden consumir. ¿Correcto? Bioprotec ayuda al crecimiento de los niños. A ver, Edgar, el crecimiento de los niños, hay 4 factores que influyen en el crecimiento de los niños. ¿Correcto? 4 factores. La genética, ¿sí? El factor hormonal, el factor nutricional y el ambiente higiénico sanitario en el que crece. ¿Sí? Esos 4 factores. El factor genético no podemos hacer nada todavía, ¿no? O sea, si el papá, la mamá, el abuelo, la abuela son de 1,50 m, probablemente el niño va a crecer 1,50 m, 55. Factor genético no podemos hacer nada. Factor hormonal, lo puedes controlar. Si tú ves que tu niño tiene retraso en el crecimiento, puedes llevarlo a un médico endocrinólogo que evalúe si todo está bien con sus hormonas de crecimiento. El factor nutricional, ¿sí? Acuérdate que la proteína es el nutriente que sustenta el crecimiento en talla. Dicho de otra manera, las poblaciones con baja talla generalmente son poblaciones con déficit proteico-calórico, o sea, un déficit de calorías provenientes de las proteínas. Entonces, tienes que asegurarle al niño, en primer lugar, que consuma proteínas de alto valor biológico para sustentar su crecimiento desde el punto de vista nutricional. Y finalmente, los factores higiénicos ambientales, que te había dicho, o sea, el niño hay que procurar que se enferme poco, ¿no? Que no adquiera enfermedades diarreicas sobre todo, porque las enfermedades diarreicas lo debilitan y retrasan el crecimiento. Entonces, son varios factores. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo te diría que Bioprotec sí efectivamente cubre uno de los factores, que es el factor nutricional. Habría que ver otros factores que también afectan. No te lo digo porque a mí me gusta ser responsable como profesional de la salud, ¿no? Entonces,
Y yo te puedo decir, sí, dale para que crezca, pero de repente, yo no sé, hay un factor hormonal o hay un factor genético detrás y te vas a sentir desencantado con el consumo del producto y yo no quiero que pase eso, ¿no? Entonces, el crecimiento depende de varios factores. Vamos a ver por acá si hay alguna otra pregunta. ¿En una persona con VIH puede consumir o puede ver contraindicado consumir qué estimada Iliana? Sería importante que me detalles qué producto, ¿no? Un niño de 2 años puede tomar Veramás. Yo recomiendo el Veramás a partir de los 3 años porque el sistema inmune se termina de formar a los 3 años. Entonces ya a los 3 años es más adecuado que un niño o niña consuma el producto si es que lo necesita, ¿no? Mi hija tiene la hemoglobina baja. ¿Qué puede tomar para elevar la hemoglobina? Creo que lo dijimos claramente, ¿no? Nutradey. ¿Sí? Eso es. Bueno, creo que han sido todas las consultas de la noche, estimado Santiago. ¿Sí? No quiero Hay una alargarme más, más. A ver, doctor, una hay una más. A más que ver. dice, doctor, A ver. buenas noches, ¿cómo se le puede ayudar a una persona con secuelas de COVID, o sea, los pulmones dañados en un 35%? Bueno, ya hemos visto, por ejemplo, ¿no? En primer lugar, hay que darle una dieta rica en antioxidantes. Ya los viste ahí. Yo le recomendaría, por ejemplo, Youth Elixir. Ese para mí es el idóneo, uno. ¿Qué más le voy a recomendar? Le voy a recomendar Bioprotect 2 veces al día, 10 de la mañana, 4 de la tarde, y 2 Duodefensa al día en cualquier momento del día. ¿Sí? Repito, Bioprotect, 10 de la mañana, 4 de la tarde, 2 Duodefensa en cualquier momento y Youth Elixir al acostarse. Esa es la mejor recomendación para esa persona. Buenísimo, buenísimo, doctor. Muchísimas gracias como siempre. Ha sido un Sí, gusto ustedes. escucharlo, de verdad, y aprender